Muy buenos días a todos. A continuación voy a realizar una exposición sobre el tema de la pena de muerte. Una exposición que he titulado La pena de muerte, una idea de las cavernas. La titulo de esta forma, dado que considero que es una idea bastante antigua, una idea que no se debe o no se debería ni siquiera, desde mi punto de vista, estar debatiendo. La baso principalmente, o la tesis inicia hablando de cómo se crean los derechos humanos. Los derechos humanos se crean a partir de una Segunda Guerra Mundial, una guerra que dejó bastantes millones de muertos. Realmente no se conoce ni siquiera el número exacto, 40 a 50 millones de muertos se estipula. Y pues hay relatos de sobrevivientes de cómo las personas se les condenaba a muerte. Y de qué formas pues lo hacían. Hablan principalmente de cámaras de gas y pues bueno, eran sometidos a todo tipo de torturas. El solo hecho de saber que una persona va a morir es una especie de tortura, porque no puedes decirle a alguien que va a ser condenado a muerte y pretender que no sea torturado psicológicamente en el espacio de tiempo en que se le dice que va a morir y pues en el momento en que se ejecuta. Entonces por eso considero que es una idea totalmente retrógrada, que no debería estar ni siquiera en el debate aún. La pena de muerte se ha intentado hacer más humana, por así decirlo, pero pues ha sido imposible por el argumento que acabo de comentarles de esa tortura, y además de eso de que en sí considero que es un asesinato. Es un asesinato porque no se puede llamar de otra forma a quitarle la vida a alguien sin esa persona obviamente quererlo. La mayoría de las personas que defienden la pena de muerte hablan de una especie de justicia, de equidad, algo basado a lo que la ley del talión, ojo por ojo, o la ley del Hammurabi, que se utilizó en algún tiempo, y de ahí nace como una especie de justicia, o siquiera la idea de la justicia, pero pues es una idea de hace muchos años atrás. O sea, que actualmente hemos evolucionado y nos damos cuenta que una forma de corregir y de arreglar las cosas sin necesidad de aplicar esta ley del talión que menciono, ojo por ojo, que al final crea más violencia, ¿no? En el texto menciona una frase que es cómo enseñarle a alguien que asesinar es malo, asesinando, quitándole la vida. Considero que, como lo he mencionado, ya es una idea que no se debe para nada tener en cuenta ya, se debe erradicar, se debe evolucionar. Los estados no deben escudarse en esta medida para no tomar las medidas sociales que sean necesarias para corregir un problema de diferentes delitos, homicidios o cualquier otro delito o problema que tenga la sociedad. Se deben corregir de otra forma, buscar otro tipo de medidas. Y considero que es una medida facilista. Básicamente es una medida mediocre, es la forma más fácil, pero no la más correcta. Actualmente muy pocos países optan aún por la pena de muerte, afortunadamente, pero aún hay estados, hay naciones que ven esto como una solución. Muchas gracias a todos por la atención.